Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición completamente en vivo de All You Need Is Love desde el estudio 75 de TV USACH. Recuerda que también estamos completamente en vivo por Radio USACH, la 94.5 FM, para que nos sigas desde donde quieras, cuando quieras. Y no solamente eso, sino que también gracias al servicio del cable de Zapping y Mundo Pacífico, nos puedes seguir en todo Chile, de Arica, de Putre, incluso hasta Magallanes. Seguir TV USACH por la señal que a ti más te acomode, Mundo Pacífico, Zapping o derechamente la televisión abierta acá en Santiago de Chile. Y de hecho, en todo el mundo también quedan los capítulos disponibles en YouTube de TV USACH y en el Spotify de la radio para que ahí los revises también en la micro, en una reunión familiar que no te parece muy entretenida, cualquier lugar donde necesites agregar un poquitito de curiosidades, entretención. Bueno, ahí te podemos acompañar con el programa a través de YouTube, Spotify, sino completamente en vivo de lunes a viernes desde las 11 de la mañana hasta el mediodía. Oye, una pregunta para empezar entibiando nuestra cabeza antes de meternos de lleno en temas más densos. ¿Por qué el tiempo va hacia adelante? ¿Por qué el tiempo va hacia adelante? Porque no va hacia atrás, ni en ambas direcciones, ¿no? Siempre avanza. El pasado está atrás, fijo, y el futuro adelante. Aún no lo conocemos. Bueno, la respuesta tiene que ver con la entropía. La entropía es básicamente una medida del desorden de un sistema. Y hace más de 100 años, el físico Ludwig Boltzmann mostró que los sistemas evolucionan espontáneamente hacia estados de mayor desorden. O sea, un huevo roto no se rearma solo, no porque sea físicamente imposible, sino porque la probabilidad de que todas sus moléculas se muevan en la dirección correcta para rearmarse es casi nula. Y esa tendencia hacia el desorden es lo que le da al tiempo su dirección. La gente le dice la flecha del tiempo. Y así separamos el pasado del futuro. El pasado sería el estado de menor entropía y el futuro es el de mayor entropía. De hecho, el físico Sean Carroll dice que la flecha del tiempo es una consecuencia de que el universo comenzó en un estado de entropía muy, muy baja. Y esto significaría que el tiempo va hacia adelante porque el universo empezó muy desordenado. Entonces todo lo que estamos viendo ahora es un desorden, un desarmar esta bola de lana de alguna forma, ¿no? ¿Y cómo sería que el tiempo fuera hacia atrás? Bueno, no sería quizá como, todo esto es especulativo, ¿no? Pero no creo que sea como ver las cosas en reversa. Más bien sería un mundo donde los efectos ocurren antes que las causas. Por ejemplo, ¿recordarías cosas que todavía no han pasado? Todo lo que conocemos perdería sentido, yo creo. La vida sería invivible. Así que nuestra experiencia más básica e irreversible, que el tiempo avanza y no retrocede, descansa sobre una condición inicial del universo que todavía no sabemos explicar del todo. El tiempo va hacia adelante, pero la razón por la que lo hace es frágil y todavía algo misteriosa. Acá empieza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Tenemos redes sociales y nos encantan. @Radio USACH, @TV USACH, @Diario USACH y @USACH Oficial. En todas ellas tenemos las curiosidades más fascinantes respondidas por las mentes más brillantes. Por ejemplo, ¿el botón del semáforo sirve de algo? ¿La marihuana mata neuronas? ¿Los terremotos son predecibles? ¿El circo? ¿Qué es más chileno? ¿El circo o el rodeo? Bueno, todas esas preguntas y más, como te das cuenta, de todas las áreas, las puedes encontrar en nuestras redes sociales. Si es que nos estáis viendo por la tele, aparece un código QR aquí abajito a la derecha que tú lo escaneas y te vas derecho a el Instagram. Y si nos estás escuchando por la radio, te repito, @Radio USACH, @TV USACH, puedes encontrar ahí cosas como esta que subimos ayer. Mira. Solamente ocupamos el 10% de nuestro cerebro. ¿Qué dice la experta?
Eso no es cierto. En general, nuestro cerebro está siempre activado. Estas redes cerebrales, de hecho, se llaman ahora redes cerebrales por defecto, porque aunque uno no haga nada, aunque uno esté en reposo con los ojos cerrados y no pensando en nada, el cerebro está activado. Es como si el motor estuviera ahí en neutro, preparado para cualquier estímulo que reciba y reaccionar de forma adecuada. Entonces, efectivamente, no están todo el rato activadas, pero que estén todas activadas en todo momento tampoco nos va a dar un funcionamiento coherente y adecuado. Hay zonas que tienen que inhibirse. ¿Y hay condiciones médicas que puedan apagar, entre comillas, o reducir drásticamente la actividad en ciertas zonas cerebrales? Tiene que ver con el tema de las emociones. Personas con poca empatía, se han hecho algunos estudios de personas como asesinos seriales, etcétera, que en ese caso presentarían poca activación en la zona que tiene que ver con la empatía. Parte de lo que revisamos todos los días en nuestras redes sociales, curiosidades de la ciencia respondidas por las mentes que saben sobre los temas. Ahí hablábamos con una investigadora en imágenes cerebrales, que es mejor para decirnos si es que realmente ocupamos el 10% de nuestro cerebro. Esta mitología, podríamos decir, viene de mucha ficción también. Por ejemplo, hay una película que se llama Limitless, que creo que la comentamos de hecho con la experta en su momento. La protagoniza Bradley Cooper y se trata de un hombre, no sé qué profesión tiene, no me acuerdo mucho del detalle, francamente pasó un poco sin pena ni gloria, pero el protagonista, que era Bradley Cooper, como te digo, toma una pastilla que le permite liberar todo el potencial oculto, entre comillas, de su cerebro, ¿no? Esto descansa sobre la premisa de que ocupamos el 10% de nuestro cerebro solamente de forma cotidiana, ¿no? Lo cual, como nos decía la experta, no es tan así, sino que siempre lo tenemos completamente activado y de hecho, si es que ocupáramos el 100% de nuestro cerebro, nos podría dar alguna falla de tipo eléctrica porque no estamos preparados para que todas las partes estén encendidas a la máxima intensidad en todo momento. Oye, comentaron ustedes, veamos qué es lo que nos dijeron. Ahí tienen sus 15 segundos de fama. Oscar PH dice: interesante, podrían ampliar el tema. Oye, Oscar, te mandamos un saludo. Vamos a ver de seguir hablando de esta situación. Ahí de hecho voy a sacarle un pantallazo al momento y le dice a tu familia: mira, aparecí en la tele. Así que tiene ahí tus 15 segundos de fama. Pipe también nos dice: me gusta imaginar que las redes neuronales se parecen mucho a lo que conocemos como universo, conectada con sus planetas, estrellas, nubes galácticas. Es un poco así, entre la materia gris, la materia blanca, hay conexiones. Pocas de ellas las tenemos 100% descubiertas. Hay más misterios de repente en la ciencia que certezas. También la Sol dice: o sea, la película Lucy era mentira. Pucha, te respondería si es que lo hubiera visto. Me han dicho que es muy buena, pero yo no he visto la película Lucy. Sí sé que tiene que ver con cuestiones de la mente y el cerebro, pero ¿de qué se trata? Así como, ¿cuál es la premisa? Pero díganme, pues díganme en la oreja, que me dicen acá los chiquillos del Switch que están ofendidos, pero no sé de qué se trata la película Lucy. Es como de una mentalista, ¿o no? Ah, que trata de ocupar el máximo potencial de su cerebro. Ya, sí, yo creo que así como Limitless, también es una película que recae, no sé si en falsedades, pero engañosas, cosas engañosas. Ya, sigamos con más All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Vamos a viajar al pasado. Le doy un pase al Iván del pasado, literalmente, porque anduvimos de paseo por Puerto Ideas, Antofagasta, y allá en el norte de Chile hablamos sobre los geoglifos. Iván del pasado, ahí con el contenido, dale. Ahora estamos en el norte de Chile junto a Gwendolyn Yáñez, especialista en patrimonio, que trabaja justamente para que los geoglifos de Tarapacá no desaparezcan, diría yo, antes de que los entendamos, o no, de alguna manera. ¿Cómo estás, Gwendolyn? Muchas gracias por estar acá. Muy bien, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Puerto Ideas por abrir este espacio. En realidad estamos muy contentos de estar aquí. Oye, cuéntale primero a la gente que nos está viendo, por la tele, por la radio va a aparecer esto, sobre los geoglifos, porque hay mucha gente que vive en Chile, que yo creo que nunca ha visitado un geoglifo, no tiene idea de lo que es. ¿Qué es un geoglifo? Y quizás puede ser un buen ejemplo para partir, que es pintados también. Bueno, un geoglifo es una figura que está hecha en base a piedras, a sedimentos. Ya hay distintas técnicas, bueno, por extracción o por sustracción y por adición, y estas figuras forman figuras geométricas, antropomorfas o zoomorfas. Están generalmente en las laderas del cerro, hay otros que están en planicies
y se encuentran más bien en el desierto de Atacama. Tenemos desde Arica hasta la tercera, cuarta región. Ya. Es un tipo de arte rupestre. Ahora, respecto de dónde están los geoglifos de pintado, bueno, hoy día esos geoglifos han llamado mucho la atención, por decirlo así, porque son los que estamos postulando a la UNESCO. Estos están a 95 kilómetros de Iquique, dentro de la Reserva Pampa del Tamarugal. Hoy día el administrador del sitio es CONAF y los han resguardado muy bien. Este sitio cuenta con 6 paneles, tienen un sendero de 3 kilómetros aproximadamente, en donde se muestran más de 500 figuras de antropomorfas, zoomorfas y geométricas. Es muy representativo la chacana, los rombos escalerados. Tiene una alta densidad, entonces es un lienzo al aire libre muy importante, porque nos ayuda a entender un poco respecto de lo que vivieron los pueblos que hacían el tránsito desde el altiplano hacia la costa. Estamos viendo específicamente este tránsito que hacían, ya que este lugar es el más relevante en virtud de que se realiza un intercambio. Hay temas también rituales, ofrendas que el profe Lautaro está ahí estudiando en el sitio, y se ha vuelto muy relevante, ya que concentra esta gran densidad de geoglifos, y es un lugar que está muy bien conservado. Oye, es patrimonial y hay muchos elementos patrimoniales que a veces cuando están en la ciudad son más fáciles de proteger. Yo pienso una iglesia, una escultura, hay cámaras, hay gente, pasan autos, pero esto es bien remoto. ¿A qué peligro se enfrentan los geoglifos generalmente y qué tan peludo es protegerlos? Porque no tenemos una cámara todo el rato vigilándolo. No, mira, particularmente, bueno, Pintado tiene esa particularidad que está dentro de la reserva, entonces tiene un resguardo desde los guardaparques, está dentro, tiene un límite. Sin embargo, tenemos otros casos de otros sitios que se encuentran amenazados, bueno, todos al cambio climático principalmente, pero el tema del ser humano y los vehículos 4x4, fuimos noticia ahí en el New York Times por los de los una geoglifos. lamentable noticia, podríamos decir, claro. Sí. De Alto Barranco, porque efectivamente, si uno no tiene la concepción de efectivamente dónde se encuentran, tú perfectamente puedes pasar con el auto y ya en cosa de segundos se destruyó algo que es milenario. Es súper difícil poder tener esta red o colocarle rejas y dejar todo sellado, cerrado, porque al final es algo que nosotros tenemos que entender de que es parte nuestra, y mientras uno lo pueda ir conociendo, ir admirando, uno también va tomando ese cariño, ese afecto, y se va reconociendo en ese patrimonio. ¿Vandalizan los geoglifos? Sí, o sea, bueno... Porque bueno, lo del auto podría considerarse vandalización, pero... Pero ha pasado, por ejemplo, en el gigante de Atacama, o Tarapacá para los tarapaqueños, efectivamente hubieron casos, fueron ahí algunas noticias en donde aparecía que le ponían piedras o le quitaban. Entonces, eso en realidad mucha falta de conocimiento y además de cultura. Creo que la educación patrimonial, que es una de las líneas que nosotros trabajamos dentro de la Fundación Geoglifos de Tarapacá, es muy importante. Porque como te decía, desde los más chiquititos, cuando ya entienden que este lugar no es solo un centro donde hay muchas piedras, sino que tiene algo mucho más profundo que eso. ¿Quiénes están detrás de estos geoglifos? ¿Quiénes los pusieron ahí en primer momento? Bueno, esto es especialista aquí, el Calógero y el profe Lautaro, pero dentro de esto son señaléticas. Lo que, como te explicaba, esto está relacionado, vinculado directamente con las caravanas que venían desde el altiplano a la costa. Entonces, estos pueblos venían dejando distintas señaléticas. Hacia el altiplano son ya esta acumulación de piedras, ¿cierto? Pero hacia abajo, ya más hacia la costa, podemos identificar que están los geoglifos. Y ahí
¿Qué es lo que nos quieren decir? Bueno, hay muchas interpretaciones, todavía no estamos todos de acuerdo. Tendríamos que viajar en el tiempo para tener certeza de alguna forma. Pero lo que sí sabemos que es un lenguaje de comunicación. Ya, Quizás llevándolo a la actualidad podríamos decir que podría ser la primera red social, ¿no? Mira. Que es un sistema de comunicación súper importante que nos muestra hitos, nos muestra espacio de ritualidad, intercambio. Bueno. Hay un montón de cosas que nos pueden decir y es más o menos lo que imaginamos y lo que... Oye, tú mencionaste sobre Pintado al principio de la entrevista, que están postulándolo a UNESCO. Sí. ¿Qué significaría que entre a UNESCO, pero en la práctica? Porque obviamente simbólicamente es muy potente, es un trámite, me imagino, administrativamente bien engorroso, pero ya, supongamos que hoy día nos enteramos de la noticia, fue incorporado a UNESCO, ¿qué pasa mañana? Empieza el trabajo. Recién, ya, Sí. ¿cómo es? Sí, en realidad, bueno, este es todo un proceso de aunar voluntades, de poder articular, porque no tan solo se articula a la academia, que es parte importante de esto, sino a la sociedad civil, a los privados, que podamos estar en sintonía para que esto ocurra. Eso es lo primero. Ya. Luego, efectivamente, ya cuando uno tiene este sello, porque primeramente uno piensa, claro, UNESCO ya, si eres sitio de patrimonio mundial, perfecto, tienes la certificación. Sí. Sin embargo, no es tan solo eso, es más profundo que eso, porque lo que nos permite es poder tener un estándar internacional respecto del cuidado y la protección del arte rupestre, específicamente en este caso de los geoglifos. Pero Pintados vendría a ser la punta del iceberg para todo el arte rupestre y los geoglifos que están en la macrozona norte. O sea, estamos aquí a poquitos kilómetros de Chuc Chuc. Efectivamente, están cuidados, pero necesitamos más que el Estado nos pueda asegurar efectivamente que esta protección va a ser real. Necesitamos financiamiento para este tipo de cosas, mayor investigación. O sea, podemos ir descubriendo distintas cosas. ¿Se te ocurre un ejemplo concreto? Porque tú decís, puede tener que ver con cuánto el Estado nos puede financiar, ya sea para investigación u otros temas, pero momentos, pues sigamos con Pintados, pues ya que es el caso mejor con la UNESCO, en el que tú hayas dicho, puchas, si hubiéramos estado en la UNESCO esto no pasaría. Sí, yo creo que es lo que vivimos a diario, o sea, y sacando solo de los geoglifos, sino ampliando un poquito más al arte rupestre. Por ejemplo, la vandalización de cuando empiezan a sacar, por ejemplo, las pinturas en la roca. Sí, la pictografía. Los grabados que también, o cuando se hacen, no sé, ampliaciones del terreno, las carreteras, y pasan a llevar sitios que efectivamente debiesen estar protegidos, y ahí algo pasa en la fiscalización que no se cumple. Entonces, por eso insisto, el estar en Pintado es solo la punta del iceberg. ¿Sí? Esto tiene que ver con poder conservar y proteger y poder enseñar también, porque está de la mano. El tema de la postulación a UNESCO va de la mano con las comunidades, con las poblaciones aledañas, que son los primeros beneficiados, ¿cierto? Pero eso también hace de que ellos tengan una identidad, un vínculo con este patrimonio. Oye, Gwendolyn, una pregunta que quizás es tonta, pero nos puede ayudar a entender por qué es importante proteger este patrimonio. ¿Es reversible la destrucción de un geoglifo? No, es muy difícil, siento yo, porque se puede Lo que pasó hacer... con el auto, ese titular, por ejemplo, ¿es algo que nosotros podemos volver a un estado previo o lo perdido está? No, al principio era efectivamente, sí, a lo mejor se puede restaurar, pero la restauración no va a cumplir el mismo rol que lo que ya está, o sea... Pueden existir restauraciones buenas, malas, bueno, ahí va a depender del especialista. Pero no el patrimonio original. Exacto. Entonces, por eso creo que la prevención está ahí, está a la mano. Y insisto, la educación patrimonial es uno de los caminos primordiales para poder llegar a esto. Y falta educación patrimonial porque yo pienso también en el desierto florido, por ejemplo, que de alguna manera también es un patrimonio y la gente pareciera que... No sé si subestima el concepto de patrimonio o... porque también acá uno empieza con la crítica moral, ¿no? Como ustedes no saben la importancia de esta cuestión. Yo creo que la gente sabe que es importante, pero hay algo que igual, ya, me meto a las flores a sacarme la foto, me da lo mismo pisarla. O al geoglifo me da lo mismo, me salgo de la huella y me saco la foto donde no corresponde. ¿Eso responderá a qué? ¿A falta de educación patrimonial? ¿O qué diablos? ¿Qué será? Yo creo que la gente no se reconoce porque no... Ah, ya. El tema identitario, o sea, el vínculo que tú sientes, que al final es parte de tu historia. Lo mismo que le preguntes a una persona tacameña, por ejemplo. Claro.
Pero sí, pasa esto de cortar la florcita, de llevarme, de poner la foto, es como casi la primicia, pero el daño es porque no tiene un vínculo afectivo de cierta forma con el lugar, con el sitio, con lo que representa. Por eso siento que la educación para los niños, nosotros en la Fundación estamos trabajando con los jardines en primera línea, después seguimos con los colegios, poder enseñarles la importancia de esto, pero no tan solo de los geoglifos, sino del entorno, del ambiente, de lo que implica, de lo que existe, de la vida que hay en el desierto y de la cantidad de patrimonio que tenemos y no nos damos cuenta, o sea, hay más de 13.000 años de historia y nosotros como que pisamos sin saber dónde estamos. Oye, ¿qué tan variado es el patrimonio rupestre acá en el norte de Chile? Porque la fundación es geoglifos, pero tú misma mencionaste, para salirnos un poquito de los geoglifos, y hablaste de las pinturas en roca, etcétera. ¿Qué variedad de patrimonio podemos encontrar acá en el norte? Tenemos los tres tipos, las pictografías, los geoglifos específicamente, y además los grabados. Hay en Tarapacá, entiendo que también en Arica, y creo que aquí específicamente también tenemos, hay unos que son muy conocidos, sobre todo en las quebradas. Sí. Existe mucho arte rupestre y esos ya están... bueno, las mismas comunidades que están en las quebradas lo manejan muy bien y tienen estas historias que a veces suenan un poco como mitos, que no hay que ocupar ese lugar porque es sagrado. Ellos mantienen esa cultura. Oye, Gwendoline, le recuerdo, estamos hablando con Gwendoline Yáñez, especialista en patrimonio, que trabaja justamente para que los geoglifos de Tarapacá y otros elementos patrimoniales del norte no desaparezcan y ojalá los podamos entender. Y en esa misma línea del entendimiento, yo sé que tú no eres la arqueóloga, de hecho vas a compartir una charla con los especialistas en la materia, pero cuando empezaste en esto, yo creo, o no sé, dime tú, ¿sabíamos mucho menos de los geoglifos que lo que sabemos ahora? ¿Qué es lo que nos hemos ido enterando a lo largo de los años de este patrimonio? Información nueva, ya sea de la razón por la que se hicieron, quiénes lo hicieron, etcétera. ¿Cuánto has aprendido en este camino desde que empezaste hasta ahora? Yo particularmente, bueno, siendo de Tarapacá, claro, primero también lo veía con distancia, por eso siento que hablo con mayor propiedad de esto de la educación patrimonial, es uno de los ejes fundamentales. Porque sí, me llevaron a conocer las pictografías, fui a ver los geoglifos, pero uno como que lo ve lejano. Claro. Pero casi que de otra civilización. Claro, esto es muy antiguo, o sea, ¿qué tiene que ver con...? Además, uno mucho más joven que ahora, se entendía como que no veía la relación. Pero de alguna forma... yo ahora ya, con un poquito de años más, puedo entender el real peso de estar ahí en el desierto más árido del mundo y poder sentir la energía que tiene este desierto y todo lo que guarda, todos los secretos que tiene, porque es algo vivo y está ahí para que nosotros podamos mirarlo, reflexionar e incluso considero de que es importante poder como retomar lo que hacían estas mismas caravanas, por ejemplo, que nos enseñan acerca de la cohesión social, del trabajo colaborativo, que es lo que principalmente debemos hacer para volver a retomar y poder protegerlo. Es importante que las futuras civilizaciones, o sea, las futuras generaciones, no civilizaciones, puedan ver lo que hicieron estas civilizaciones, que al final han sido tan grandiosas que uno dice, oye, pero ¿cómo lo hicieron? Porque cómo se pararon en esas laderas que son súper empinadas para poder hacer este geoglifo que desde este punto, quizás 1 kilómetro más atrás, se ve perfecto. Pero si tú te acercas, es que de verdad... Y que hoy día necesitamos drones para verlos bien, claro. Porque tú ves y se ven un montón de piedras, pero son perfectos. O sea, las figuras están muy bien realizadas y lo grandiosos que son y lo que significaban. Si al final uno puede ir interpretando, claro, porque hay figuras que efectivamente son un pez. Se ve, esto es un pez. Entonces, si ellos vienen del altiplano porque están dibujando un pez, porque tienen una relación, hay un vínculo. Sí. ¿Qué hipótesis son las que más te fascinan sobre por qué se hicieron estas marcas? Tú me decías al principio que son formas de comunicar y que los expertos tienen un montón de hipótesis, pero de las que hayas escuchado tú, ¿cuál es la que más te fascina o con la que más te identificáis al menos?
Yo creo que... Porque me pasa que es lo mismo que con las pirámides egipcias, ¿no? Como Sí. que la gente dice que habrán hecho los aliens casi para poder hacer estas cuestiones. Sí. Con los geoglifos, sacando a los aliens de la ecuación, ¿cuál es la Sí, por hipótesis supuesto. que más te gusta? Yo creo que esto, que es como la primera red social, como que estos símbolos de verdad estaban anunciando un lenguaje, un sistema que era comprensible para todos ellos, porque, claro, dibujaban un animal o un rombo escalerado, pero la importancia que tenía eso para esa figura, poder ir leyéndolos, creo que da una magia también. Porque en su conjunto deben decir algo fenomenal. Creo que es un libro abierto ahí, en un lienzo tremendo, en pleno desierto. Yo creo que eso conecta mucho con la gente más joven. Tú estabas diciendo que hacían harto trabajo en colegio. Sí. Una manera de explicarlo es como, mira, esta era la red social de antes. Pues suena mucho más, ¿cómo decirlo? Como fácil de empatizar con un Facebook primitivo, Claro. que decirle, no, esto eran marcas para comunicarse de no sé qué cuestión, una civilización, etcétera. En cambio, la red social hace clic al tiro y la gente lo entiende. ¿Ha sido tu experiencia también con esta educación patrimonial? Sí, los niños, los más chiquititos, efectivamente lo entienden así, como que es un libro abierto. Ya. Los que son más grandes, los jóvenes ya, bueno, como aplicamos distintos talleres, como para poder ir variando y que haya un interés real en los geoglifos. Por ejemplo, hemos ido con tatuajes, con tatuajes con timbres, y los jóvenes, estos son los tatuajes, en realidad el cerro tiene tatuaje. Buena. Entonces, como que los van entendiendo de esa forma. Son huellas de alguna forma, huella digital, huella en cerro, huella en distintas formas. Sí, es una tremenda nube que tiene ahí información y también que ellos puedan interpretar. O sea, yo creo que esto significaba tal y cual, como venían las llamas y las caravanas, ahí las familias se dejaban nota, eran unos grafitis. Entonces, hemos ido conectando con los distintos niveles en medida de las distintas profundidades que se pueden otorgar para un tema que realmente es denso, entendiendo de que, por ejemplo, los mismos arqueólogos que han hecho mucho, la misma academia, que esta información no queda ahí solo en los papers y en los seminarios, sino que lo mismo que está haciendo hoy día Puerto Idea, acercándola a la comunidad, bajando la información, mostrándola de una forma mucho más dinámica, para que la gente se empape, para que se interese, porque, quién sabe, no sabemos si alguno de los futuros arqueólogos, antropólogos, historiadores puede al final descifrar este lenguaje. Oye, y para volver a lo de Pintados y la UNESCO, porque me quedé metido con aquello, ¿por qué es tan difícil? ¿El jurado es mañoso? ¿Hay que presentar muchos papeles? ¿Qué es lo que hace que no sea llegar y ser incorporado a UNESCO inmediatamente? Yo creo que, primero, bueno, es la rigurosidad científica. Cuando se postuló Rapa Nui, en realidad no eran muchas hojas, no era un expediente muy extenso. Y ahora, bueno, nosotros hemos sido los primeros en Chile porque el proceso empieza con el ingreso de la lista indicativa. ¿Ya? ¿Qué es eso? Es un documento que se articula en virtud del valor único excepcional. Ya. Ese valor único excepcional tiene 3 pilares. Uno son los criterios por los cuales tú estás postulando el bien, la integridad, la autenticidad y además la gestión y la protección. Ya. Esos son 3 pilares que... Me recuerda un poco al criterio, quizás la gente que nos está viendo y le suenan las becas de magíster o doctorado, Claro. te preguntan, oye, tu investigación tiene que ser original, tiene que ser un aporte Claro. singular. Pasa un poco lo mismo con el patrimonio, ¿no? ¿Cuál es la singularidad de este patrimonio? Es el ojo que le pone la UNESCO en una primera etapa, al menos. Claro, o sea, es decir, por ejemplo, en el caso de Pintados, ¿por qué sería importante... ¿Por qué Pintados y no otro? Claro. ¿Por qué ese es la particularidad de ese sitio? ¿Qué hace que sea tan importante si es que esto se pierde? ¿Y qué respondiste tú a eso y cómo se prueba con documentos? Ahí viene el trabajo de la rigurosidad científica, o sea, los académicos, los papers, todos los especialistas que han trabajado en el sitio. Nosotros convocamos a una reunión de expertos, a través de esa reunión se hizo una reflexión, se habló, vimos cuáles eran las particularidades, por qué es tan importante, qué nos diferencia de Nazca, que es nuestro espejo, por decirlo así, por qué somos distintos, qué nos hace diferente, por qué es este sitio y no otro. Todo eso va en esta ficha
de la lista indicativa, que Ya. es el primer proceso. Ya. Y luego de eso, cuando ya se acepta, lo aceptan en el UNESCO, esto es un trabajo colaborativo con el Servicio de Patrimonio, el Centro Nacional de Sitios de Patrimonio Mundial, la academia, los privados, el gobierno regional. Sí, mancomunado, como le dicen. Exacto, mancomunado. Estamos todos en esa. Y esto después lleva al proceso de enviar a París un informe preliminar. Ya. Que ahí también te debes profundizar, porque la ficha es 4 o 6 hojas, un documento mucho más resumido, pero después del informe preliminar tienes que ir contando ya un poco más de la esencia, darle mayor argumento a lo que tú ya escribiste. Ya. Y de ahí ellos, todos tienen fechas, hay periodos. Después ellos te responden y te dicen si efectivamente esto es viable o no. Oye, Gwendolyn, nos quedan 30 segunditos, pero para irnos como con alguna proyección y una fecha para estar atentos. En el peor de los casos, ¿cuánto se podría demorar esto en tener novedades? Y que nos digan, ¿quedaron o no quedaron? Nosotros recibimos respuesta del informe preliminar que lo enviamos el 15 de septiembre, que fue aceptado el 15 de septiembre del 2025, en octubre de este año. Ya. De eso nos dicen, sí, esta candidatura se aprueba, podemos seguir. Aprobada la candidatura recién. Claro, Ya. como el ingreso Ya. para que se pueda generar el expediente y poder, ahí ya son un par de años trabajando en eso, para poder enviar el expediente completo. ¿Y esa novedad llegaría este año? La primera información que vamos a tener en octubre, noviembre del 2026. Del 2026. Genial. Gwendolyn Yáñez, especialista en patrimonio, trabajando justamente para proteger los geoglifos del norte de nuestro país. Muchas gracias por estar acá en el programa. Muchas gracias por la invitación. Glifos, conectamos ahí con Antofagasta y el Festival Puerto Ideas 2026, que recuerda también se hace en Valparaíso, cultura, ciencia, conocimiento y tantas cosas más para que lo revise. Siempre tiene una programación interesantísima. Nosotros seguimos con más All You Need Is Love. La máquina del tiempo. ¿Cómo eran los calendarios en la antigüedad? ¿Cómo eran los calendarios en la antigüedad? Viajemos en el tiempo para descubrirlo. Los primeros calendarios surgieron hace miles de años, cuando las civilizaciones comenzaron a observar el sol, la luna y las estaciones para organizar cosechas, rituales y actividades diarias. De hecho, los egipcios desarrollaron uno de los primeros calendarios solares, con 12 meses de 30 días y 5 días extra, mientras que los babilonios usaban un sistema basado en ciclos lunares. Los mayas también se metieron en esta cuestión, crearon calendarios muy avanzados como el Tzolk'in y el Ha'ab, utilizados para ceremonias y organización social. Los calendarios mayas, de hecho, un dato curioso, eran tan precisos que hoy siguen sorprendiendo a astrónomos e historiadores por el nivel de precisión de algo que era tan pero tan antiquísimo y una hazaña gigante que es determinar la cantidad de días, los tiempos, etc. En el año 46 a.C., Julio César impulsó el calendario juliano, que estableció años de 365 días y años bisiestos también cada 4 años. Sin embargo, este sistema tenía pequeños errores que con el tiempo provocaron un desfase entre las fechas y las estaciones. Por eso, en 1582, el Papa Gregorio XIII, el Papa Gregorio XIII, instauró el calendario gregoriano, que es el que usamos actualmente. De hecho, para corregir el desfase, en algunos países, no sé si tú sabías este dato, pero en octubre de 1582, para aplicar este calendario, tuvieron que saltarse días. Entonces, llegó el día 4 de octubre y todos se tuvieron que poner de acuerdo para que al otro día no fuera 5 de octubre, sino que pasaran al tiro al 15 de octubre. Eso pasó en octubre de 1582. El 4 de octubre dijeron, ya chiquillos, vamos a cambiar de calendario, así que para ajustar tenemos que saltarnos varios días. Mañana no es 5, mañana es 15. Y se saltaron o se perdieron 10 días que nadie vivió. Fascinante. Nadie vivió ni el 5, ni el 6, ni el 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 de octubre de 1582 no existieron, porque nos saltamos esos días para poder ajustar al nuevo calendario gregoriano. Hoy en la actualidad, los calendarios existen tanto en formato físico como digital, se utilizan para organizar actividades, eventos, trabajo, vida cotidiana, sincronizados incluso entre dispositivos y plataformas. Y aunque el calendario gregoriano es el más usado en el mundo, todavía hay culturas que ocupan otros sistemas, como el calendario chino,
el hebreo, el sistema islámico, etc. Actualmente, los calendarios combinan también astronomía, historia, tecnología, y los calendarios y computadores actualizan de manera automática todas estas cuestiones en los computadores gracias a sistemas globales que se sincronizan por internet. Ya lo hubieran querido los mayas, que junto con los egipcios deben haber sido de los primeros instrumentos para ordenar nuestros días y ordenar también las 24 horas, la semana completa y el mes completo. Oye, nos despedimos a los amigos de la radio. Recuerda que nos reconectamos de lunes a viernes de 11 de la mañana al mediodía, y en TV USACH seguimos después de esta pausa. Hagamos la corta. Ciencia al paso. Seguimos con más. Vamos a hablar sobre el espacio, porque la NASA y SpaceX van a transmitir en vivo el lanzamiento histórico de Polaris. Y adivina quién va a estar metido en esta cuestión. Adivina quién va a estar metido. No va a estar la Tere Paneque. No va a estar la Tere Paneque, no va a estar el profe Massa, no va a estar el profe Massa, no va a estar, ¿qué más? Astrónomos famosos. Iván Rimasa no va a estar, etcétera. Quien le habla no va a estar. Va a estar la USACH. Este martes 12 de mayo, desde el Kennedy Space Center, va a despegar la 34ª misión SpaceX CRS-34, dirigida a la Estación Espacial Internacional conocida como EEI, donde se va a transportar material científico, suministros a través de un Falcon 9 que es propiedad de SpaceX. Este lanzamiento va a ser a las 7 de la tarde de hoy desde Cabo Cañaveral, Florida, y se va a transmitir en directo a través de la NASA Plus, también su canal de YouTube, también Amazon Prime, así que lo vas a poder ver por distintas frecuencias, como te digo, hoy a las 7 de la tarde, y lo puedes ver por el canal de la NASA en YouTube o en Amazon Prime. Y entre los experimentos que viajan está Polaris, que es una investigación dirigida por la doctora Jenny Blamey, académica de acá, de la USACH, de la Facultad de Química, donde se van a poner 3 ejemplares a 3 bacterias extremófilos y 3 arqueas extremófilas chilenas. ¿Qué diablos son los extremófilos? ¿Qué diablos es esta cuestión? Bueno, son, lo voy a decir muy en vulgar, bichos que aguantan situaciones muy extremas, ya sea de poco oxígeno, ya sea de temperatura o muy calurosa o muy baja, ya sea de poca humedad, ¿no? Lugares muy áridos, ahí depende, y la experta va a decir con mucha mayor precisión, pero un organismo extremófilo, en definitiva, como lo dice su nombre, es bueno para las situaciones extremas. Este viaje tiene de hecho el objetivo de evaluar el desempeño y adaptación en el espacio y aportar también al futuro de la exploración en la Luna y en Marte. Entender cómo la vida resiste la radiación ionizante es clave para planificar asentamientos en estos lugares, en la Luna y en Marte. Entonces, estos ejemplares, como yo te decía, de extremófilos, van a ser sometidos a condiciones extremas de temperatura, lo van a poner a menos 45 grados, a 60 grados, después a falta de gravedad, a radiación ultravioleta, radiación gamma, etcétera. Como te digo, condiciones extremas para ver cómo les va, y según esos resultados, que no los pueden hacer acá en la Tierra o sería mucho más caro de simular, van a traer información muy, muy valiosa. La nave Dragon, de hecho, va a transportar también otros experimentos como estudios sobre el comportamiento de los glóbulos rojos en astronautas, instrumentos para medir películas cargadas que afectan los satélites y también nuevas investigaciones sobre la formación de planetas. Interesantísimo lo que se va a hacer con los extremófilos. La USACH de alguna manera va a viajar al espacio y lo puedes ver, como te decía, en el canal de YouTube de la NASA y también por Amazon Prime. Del espacio volvemos a la Tierra, literalmente. Vamos a poner las patitas en la calle porque vamos a revivir un paseo que tuvimos nosotros. Cada vez que All You Need in Love sale en la calle, encuentra ciencia en lugares donde nunca te lo esperas. Como por ejemplo este, mira. Locomotora, una pieza patrimonial que se está exhibiendo hace mucho tiempo acá en el Museo Ferroviario de Santiago. Y quiero saber no solamente sobre esta locomotora, sino que también de varios otros trenes que hay por acá. Así que, mira con qué nos topamos acá, completamente por casualidad, con María Constanza Silva, subdirectora del Museo Ferroviario de Santiago. María Constanza, ¿cómo te va? Muy bien, gracias, Iván. Oye, desperté aquí después de una noche de locuras. Cuéntame un poco, ¿debajo de qué pieza estoy en este momento? Estabas en un foso de inspección y mantenimiento de la locomotora 211 de nuestro museo, una de las más antiguas. Es del año 1893 y además una locomotora, como todas las de nuestra colección, una locomotora a vapor. ¡Ay, qué buena! Oye, pasamos entonces a otra. Tú dime acá por dónde seguimos y vamos recorriendo el museo completo. Voy a conocer la más antigua del museo. Ya, pues vamos por la más antigua entonces.
Es una locomotora de patio, por eso es que no tiene un tender atrás, por lo tanto funcionaba en espacios cerrados, ¿ya? O sea, no en espacios cerrados, sino en patios de alguna empresa, etcétera, transportando carga, materiales, etcétera. Ya, no era de pasajeros. Efectivamente, ¿ya? O sea, en realidad la locomotora puede, un tren... Siempre pueden entrar pasajeros, digamos. Exacto. Lo que pasa es que el tren se conforma de una locomotora, los trenes a vapor, ¿ya? Y vagones. Si tú le sumas un vagón a la locomotora, ya se transforma en tren. Y ese vagón puede ser de pasajeros, y en cuyo caso se llama coche de pasajeros, o puede ser de carga y va a ser un carro de carga, ¿ya? Y una cosa súper interesante es que aquí tenemos el juego de ruedas, ¿ya? Y es un juego de ruedas súper especial, y ahí se inserta arriba, ya sea parte del coche de pasajeros, porque para eso necesitamos 2 bogies, o si no, un carro de carga. Aquí a nuestra izquierda vamos a encontrar una de nuestras más recientes adquisiciones en el museo, y que corresponde a 3 coches de pasajeros que pertenecen al ferrocarril Antofagasta-Bolivia. Ay, qué bueno. Sí. ¿Te fijas? Ahí tenemos solamente coches de pasajeros y con los enganches adelante. Es como lo que le falta a la locomotora, ¿no? Efectivamente. Y nos falta una locomotora que tiene que llegar también desde el norte del país. ¡Ah, qué bacán! Tenemos en el museo una persona que está encargada de la conservación, y también, obviamente, todas las locomotoras se limpian, se mantienen limpias por lo menos una vez a la semana. Y tenemos acá, como estas piezas acaban de llegar, en realidad están en un proceso de habilitación, ¿ya? Más que de restauración, y aquí están participando un grupo importante de voluntarios, de personas voluntarias. Tenemos a un grupo que se autodenominan como FCK Bus, ¿ya? Que son 4 personas y que vienen todos los jueves, por ejemplo, y también otros días, y además tenemos voluntarias mujeres. Entonces están trabajando en este momento en 2 de los coches, pero es un proceso bastante largo. Nosotros queríamos completar la colección. Nosotros queremos que sea un museo que pueda representar todo el material ferroviario o sea, en realidad imposible, pero lo más posible. Exacto, pero parte importante del patrimonio ferroviario de nuestro país, ¿ya? Entonces teníamos muchas máquinas que viajaban, por ejemplo, hacia Valparaíso, tenemos otras que iban hacia el sur de Chile, otras que estaban en ramales, ya como una locomotora pequeñita que tenemos, que viajaba, por ejemplo, en la región de la Araucanía, por ramales que iban hacia la cordillera. De hecho, el último ramal que se habla siempre es el de Constitución Talca. Exacto, que está en funcionamiento, que es una maravilla, ¿ya? Y la idea era completar nuestra colección del norte. Entonces nos falta una locomotora que no puedo decir todavía, que estaría llegando, esperamos, el próximo año. Y también completar la colección con distintos tipos de locomotoras diésel y eléctricas, ¿ya? Y todo esto se gesta por el interés de nuestro director, ¿ya? Y previamente de la corporación, que gracias también a personas que nos están colaborando, ¿ya? Como por ejemplo don Juan Donaire, que realizan contactos con distintas empresas privadas, ¿ya? Que están funcionando en nuestro país o con distintos particulares que tienen que son propietarios de algunas de estas máquinas patrimoniales, para que queden en un lugar donde van a ser protegidas, y donde también se va a poder contar sobre su historia y sobre su importancia dentro del desarrollo de lo que fue el transporte en nuestro país. Estamos, ¿dónde diablos estamos, María Constanza Silva? Estamos aquí frente a la locomotora 1110, tipo 110, ese es el modelo, que es la más grande de nuestro museo, la de todo Chile y la de Latinoamérica. Uy, ¿qué onda? Cuéntame más detalles, no sé, historia, ¿para qué se usaba? Esta locomotora viajaba desde Santiago a Talca, ¿ya? Y llevaba tanto coches de pasajeros como de carga. Y además es muy interesante porque fue construida por la misma fábrica que construyó la más grande de todo el mundo, ¿ya? Que es la famosa Big Boy, es la American Locomotive Company. Ellos son fabricantes de locomotoras. Sí, y está en Estados Unidos. Es una locomotora que es la segunda más nueva del museo, y alcanzaba una velocidad de 100 kilómetros por hora. Y tiene una masa enorme de 220 toneladas. ¿Ya? Imagínense, más todos los coches. Entonces no estuvo en circulación mucho tiempo,
porque alcanzó a estar unos 20 y tantos años circulando, porque era tan pesada que los rieles se rompían, ¿ya? No, y de hecho lo llamativo es que es tan grande, el frente sería por allá, ¿o no? Mira, démonos la vuelta para recorrerla, pero claro, parece que el maquinista iba acá. Efectivamente, y acá tenía un sistema de Stoker que era de alimentación automática de carbón, porque necesitaba consumir mucho más carbón para mover tanto peso, ¿ya? Y también llevaba como enganchados varios vagones, ¿ya? Entonces era una máquina que tiene tecnológicamente es mucho más avanzada. Claro. Sí. A ver, vamos para allá para revisar la parte frontal. Se ven, todo esto es parte de la, digamos, lo que ustedes instalaron, esas cositas como rojas, unos fierros que hay, o es parte de la locomotora. Eso viene con la locomotora, es para que los trabajadores ferroviarios que realizan el mantenimiento ya puedan Afirmarse, o sea. efectivamente, son barandas de seguridad, ya se puede subir, o sea, nosotros no tenemos permitido que suba el público porque es peligroso, ya, y sobre todo por los materiales, que con el tiempo, en el caso de esta locomotora, es una de las que está más necesitada de restauración. Oye, vamos, mira, ¿te parece a esta que está aquí, al frente de nosotros? Mira, David Rojas nos ayuda, la vemos de lejito. De hecho, tiene como una posición privilegiada o distinta respecto de las demás locomotoras, porque está como en un círculo y flotando en un riel. Cuéntanos por qué y quién es. Es que se encuentra sobre una tornamesa, que es un tipo de infraestructura ferroviaria que se encuentra aún en distintas estaciones, por ejemplo, terminales de ferrocarriles, y que permite que esta locomotora, efectivamente, porque como este tipo de locomotoras, a diferencia de algunas más actuales, tienen una sola trompa, o sea, una sola parte delantera que está diferenciada de la de atrás. En cambio, locomotoras más actuales pues, se pueden enganchar por delante y por detrás, esta también se puede enganchar por ambos lados, pero la idea es que el maquinista pueda ir viendo ya si es que está retrocediendo. Pero la idea es dar la vuelta para volverle a enganchar los vagones que fueron desenganchados previamente, ¿ya? Qué interesante porque es distinto al... Yo una vez vi en las noticias mostrar en el metro cómo llegaba y cómo se da vuelta, y lo que hace no es darse vuelta en una tornamesa, sino que, no sé, hace unos cambios como en las líneas, pues y se devuelve, pero acá es literalmente agarrar, girar el tren completo y puede seguir su trayecto hacia el otro lado, ¿no? Efectivamente, y además entre dos personas pueden dar vuelta con gran facilidad una locomotora como esta. Y acá estamos subiendo entonces a uno de los vagones de primera clase que se están exhibiendo en el Museo Ferroviario de Santiago. Qué bonito, María Constanza. A ver, cuéntanos un poco, porque ya, mira, primera pregunta, hay vitrales. Este es un coche, como te mencionaba, del año 1923 y tiene como varios detalles que lo hacen ser un coche de primera clase. Sus muros, te fijas, están recubiertos con madera de roble y de encina, y también de roble americano. Ahí dice, por ejemplo, 19 y 20. Y eso es súper importante, ese detalle, porque al ser numerados, las personas no tenían que pelearse por el asiento para ingresar, como se hacía, por ejemplo, en tercera clase. Nuestra última adquisición en Comodato, que Metro de Santiago, ustedes saben que están celebrando los 50 años, y dentro de las actividades que están programadas para esta gran celebración fue el ceder esta sesión en Comodato de este coche maravilloso, que es una joya. ¿Qué significa Comodato? Que es como prestado. Exacto, es un préstamo en un determinado número de años, y nosotros tenemos ahora la gran responsabilidad de cuidarlo y ponerlo a disposición de nuestros visitantes. Hubo un trabajo importante de un equipo de trabajadores que montaron las vías, ya, que son mucho más complejas que las de un tren a vapor, porque también tiene un sistema eléctrico, etcétera. Y también no solo llegó esto, sino llegaron un bogie, ya, un bogie de metro. El bogie son esto que llamamos acá las ruedas, ¿no? Es el conjunto de ruedas. Oye, María Constanza, tú me decías, y de hecho me llama la atención, la primera pregunta que me hago, lo desafiante que fue traerlo. ¿Cómo llega esto acá? ¿Lo trae una grúa? ¿Se metió por dónde? Una grúa gigante. Estaba por el otro lado del museo y lo bajaron con una grúa
y con grandes dificultades, pero se logró. Estuvimos mucho tiempo bajándolo. Se bajó primero el bogie y después el coche. ¿Y lo bajaron y lo pusieron al tiro acá? ¿Tú viste ese momento? No sé. Absolutamente. Terminamos en la noche. Pero no, habían personas que los estaban acomodando, ¿ya? Efectivamente, para que calzara perfectamente en la vía. No, y lo genial, mira María Constanza, si nos acompaña también David Rojas en la cámara, es que a diferencia de las otras locomotoras que hemos visto, que también están sobre rieles, pero esta es la primera que vemos que tiene neumáticos en rieles. Efectivamente. Y de hecho creo que se llama coche, el N es por neumático, ¿ya? Y la S es por Santiago. Coche neumático Santiago. Qué interesante. Ya no está circulando este. No, ya no. Hay unos que son del mismo, con un modelo muy similar, pero que llegaron en otra partida, ya como en los años 80. Pero este es del año 75. Partió conjunto con el resto de los 49 que estaban en esa zona. Oye, acá terminamos entonces nuestro recorrido por el Museo Ferroviario de Santiago. María Constanza, muchas gracias. Muchas gracias, Iván. En realidad que es un gusto tenerlos acá. Hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos con el programa. Hablamos de tantas cosas hoy día. Por ejemplo, al principio me hice la pregunta, ¿por qué el tiempo va hacia adelante? Nos fuimos ahí en la bola, porque el pasado está atrás, el futuro podríamos decir que está adelante, todavía no lo conocemos, y eso se conoce como la flecha del tiempo. ¿Por qué la flecha del tiempo va hacia esa dirección y no va en otra? ¿Cómo sería si el tiempo fuera totalmente al revés? Bueno, una locura. Puedes revivir siempre todas esas reflexiones en el canal de YouTube de TV USACH y también en el Spotify de Radio USACH. También hablábamos sobre los geoglifos, cómo protegerlos en el norte de nuestro país, porque si es que no los protegemos, los arqueólogos no los van a poder entender nunca, y qué peor que no entender algo tan importante como estas señales que dejaban los pueblos que habitaron alguna vez el norte de nuestro país. Y también nos fuimos a ver los trenes, así que de un cuanto hay en este All You Need Is Love. Recuerda que nos encontramos de lunes a viernes completamente en vivo, desde las 11 de la mañana hasta el mediodía, por TV USACH, por Radio USACH, por Zapping, por Mundo Pacífico, por YouTube, por Spotify y todo aquello. Nos despedimos. Chao, chao, que estén muy bien.